Carros de aseguradora. ¿Valen la pena? ¿No valen la pena? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Estas son algunas de las preguntas que me hicieron tras el último video y vamos a responderlas porque algunas personas genuinamente tienen la curiosidad e incluso les llama la atención por los precios tan buenos que se pueden encontrar. Pero antes se debe entender qué es un carro de aseguradora. ¿Qué es un siniestro? Acá nuestro amigo nos pregunta dónde está la línea que divide los siniestros de menor cuantía con los de mayor cuantía. Y bueno, lo primero, ¿qué es un siniestro? Es simplemente un registro que queda cuando una aseguradora paga por algo del vehículo. Generalmente un arreglo, pero en ocasiones no se trata de un arreglo, sino que pagó el vehículo entero. Entonces ahí es donde tenemos siniestros de menor cuantía, mayor cuantía o pérdida total. Los de menor cuantía son los arreglos o los pagos que hace la aseguradora, aunque no se trate de un arreglo, sino un pago a tercero, una indemnización, cuyo valor sea hasta el 75% del valor del carro. ¿Qué significa esto? Que si un carro está asegurado por 100 millones de pesos, fácilmente podría tener un siniestro de menor cuantía de 30, 40, 50, 60, 65, 70 millones de pesos. Que vuelvo y digo, generalmente son arreglos que se le hacen al carro, pero si digamos usted estrelló a alguien, tuvo que pagar la hospitalización, tuvo que pagar una indemnización y la aseguradora pagó esto, aunque el carro no le haya pasado nada, ni siquiera un rayón, eso es un siniestro, es un pago a terceros, pero le va a quedar el registro como un siniestro. Cuando ese pago supera el 75% del valor asegurado, ya no es menor cuantía, sino mayor cuantía. Y ya casi siempre, cuando sucede eso, se va de pérdida total. ¿Qué significa esto? Que la aseguradora dijo, no, arreglar esta vaina me sale carísimo y me sale literalmente más barato, o al menos más fácil y más rápido, pagar el carro nuevo. O pagar el valor asegurado y ya, me quito ese chicharrón. Y es ahí donde vienen los carros de aseguradora. Cuando la aseguradora ha pagado por ese vehículo, el pedazo de carro que te quedó cuando te estrellaste, o en su efecto, cuando te lo robaron, y la policía, después de que la aseguradora pagó completamente ese carro, lo recuperó, ese carro es de la aseguradora, y para recuperar parte de lo que pagó, pues va a vender ese vehículo. Y es ahí donde a veces nos vamos a encontrar publicaciones en redes sociales o hay empresas que de hecho se dedican a esto, a vender carros de aseguradora y tenemos cosas como este, por ejemplo, una Renault Captur Intense modelo 2017 por el cual piden 28 millones y medio. Entonces, como pueden darse cuenta, el precio está muy por debajo de lo que usualmente vale pues una Captur 2017, que comercialmente estábamos hablando de más o menos unos 55 millones de pesos. Aquí casi que la están vendiendo a mitad de precio. Ahora, si comenzamos a detallar así a simple vista con las poquitas fotos que tienen publicadas, yo diría que ese carro se tuvo que haber ido de siniestro de mayor cuantía, porque definitivamente ahí la estructura debió haberse visto comprometida. Entonces, si llega a tener, obviamente tocaría revisar y ver si es así o no, pero si llega a tener un siniestro de mayor cuantía, eso es un carro que literalmente pierde la mitad de su valor. Entonces aquí un detalle. En este caso, ¿serviría comprarse esta Captur si llega a tener siniestro de mayor cuantía? Vuelvo y recalco este hecho. La cuestión es que no, porque vuelvo y digo, comercialmente hablando es un carro que pierde la mitad de su valor. Entonces, si una Captur 2017 Intense vale normalmente 55 millones de pesos en buen estado, con un siniestro de mayor cuantía quedaría valiendo alrededor de unos 27 y medio. Acá están pidiendo 28 millones y medio, o sea, un poquito por encima, y además toca arreglarla. Entonces, si revisamos las fotos, las poquitas que tienen publicadas, nos damos cuenta de lo siguiente. Capó, toca reemplazarlo. Bumper delantero, toca reemplazarlo. Puerta del copiloto, toca reemplazarla. Espejo, toca reemplazarlo. Y el golpe se ve bastante duro, lo más probable es que haya afectado la punta del chasis. Y a diferencia de lo otro que he mencionado, no es algo que se pueda cambiar. Se puede tratar de arreglar, pero generalmente no se puede. Y aquí ya hay una afectación tanto en desempeño, porque el carro no va a quedar bien si la punta quedó muy doblada, y segundo, en temas de seguridad. Es un carro que ya queda inseguro. Y si el golpe llega a ser mucho más duro y de pronto se partió la estructura, pues aquí ya definitivamente es un carro sumamente inseguro. Pero bueno, hasta ahí tenemos eso. Por dentro, así a simple vista, podemos darnos cuenta que estalló los airbags.
Entonces, si uno se comienza a hacer cuentas de más o menos cuánto vale arreglar estas afectaciones, nos vamos. Por el lado de los airbags, y hace rato que no compro uno, pero para cambiar estos dos airbags mínimo, toca irse por ahí unos 5 millones de pesos, porque no solo es reemplazar las bolsas de aire, sino las cosas que se dañan cuando se estallan. También toca mirar cómo quedaron los cinturones, porque generalmente en nuestro yoduro los cinturones también toca cambiarlos, los sensores de los cinturones. Si nos vamos para adelante, tenemos el capó, que normalmente vale 1 millón de pesos, como el cuento blanco. Pintarlo bien, más o menos 500, 800, 1 millón de pesos, va a depender mucho, pero digamos que le vale 1.600.000 el capó, sobre todo ese color. La puerta, el bumper, posiblemente también dañó el radiador, dañó parte del sistema de refrigeración. Toca revisar, pero en un golpe así generalmente se daña eso. Miren, reemplazando todo esto que toca reemplazarlo con piezas nuevas, es un arreglo que fácilmente puede estar rondando los 12, 13, 15 millones de pesos, incluso un poquito más alto. Pero digamos que vale más o menos unos 15 millones y yéndonos suave y quedando la punta afectada. Claro, hay forma de arreglarlo un poquito más barato, que es irte a uno de estos sectores donde venden piezas robadas o venden también piezas de salvamento, o sea, carros que quedaron aún más destruidos, pero una que otra cosa se salvaron y las venden. Y ese arreglo puede bajarse por ahí a unos 8 millones. Y le estoy tirando bastante bajito, porque puede ser mucho más. Entonces, tenemos un carro que nos lo están vendiendo por encima de lo que valdría ya arreglado. Normalmente, obviamente. Más un arreglo entre 10 y 15 millones de pesos. O sea, ese carro nos va a salir alrededor de unos 43 millones. En mi concepto, no vale la pena. Y acá una aclaración, porque estoy casi seguro de que me van a escribir y me van a exigir que baje la publicación. En el caso de esta Captur, no estoy asegurando que tenga un siniestro de mayor cuantía. Estoy suponiendo por el golpe y lo estoy cogiendo como ejemplo. Esa es una publicación pública, valga en algo la redundancia, ¿sí? Entonces estoy dando simplemente un ejemplo, pero no estoy asegurando qué daños tiene porque no me consta, simplemente lo que alcanzo a detallar, ni estoy asegurando que ese carro efectivamente tenga un siniestro de mayor cuantía. Simplemente lo estoy tomando como ejemplo. Este carro puede o no que tenga ese siniestro, puede o no que tenga los daños, como por ejemplo la afectación de la punta, ¿sí? Tocaría revisar. Simplemente lo estoy tomando como ejemplo en algo que encontré, en una publicación que encontré, para que las personas puedan dimensionar un poco más, pero vuelvo y repito, no estoy asegurando que todo lo que yo estoy diciendo sea así. Tocaría ir y revisar el carro. Este simplemente es un ejemplo. Y es que no podemos olvidar algo muy sencillo y que se los he repetido muchas veces. Cuando usted se compra un carro, el que sea, siempre debe pensar a futuro. Yo sé que la mayoría de ustedes no compra para revender y es algo que me lo dicen mucho en los comentarios, pero mire, ya sea por un motivo, ya sea por el otro, siempre se termina vendiendo ese carro, ya sea porque te aburriste, ya sea porque te salió alguna emergencia económica, ya sea porque quieres progresar, ya sea por lo que sea. Vas a tener que vender ese carro. La mayoría de la gente es así. Por más que la idea principal no sea venderlo, toca hacerlo en algún momento. Entonces, cuando usted se compra un carro siniestro de mayor cuantía, se enfrenta con una gran barrera. A la mayoría de las personas, no sé, 90%, no les gustan los carros con siniestros, y menos cuando son de mayor cuantía porque significa que hubo una afectación bastante dura. Entonces, si compra un carro estrellado con siniestro de mayor cuantía, posiblemente te van a dar la mitad o te van a ofrecer, los poquitos que lo hagan, te van a ofrecer a lo mucho la mitad del valor de ese carro. Y lo compraste ya de por sí un poquito más caro, más tú tuviste que arreglarlo, gastar tiempo y bueno, un montón de cosas. Le vas a perder mucho dinero y se te va a dificultar muchísimo venderlo. Entonces, es algo que, en mi opinión, no sirve. Obviamente, las personas, y sobre todo los que se dedican a comprar y vender ese tipo de carros, te van a decir siempre, no, eso es mentira, ese man no sabe lo que habla, porque incluso ya un parcito por ahí me han escrito hasta el WhatsApp, incluso insultándome hace ya bastante tiempo, cuando hablé de este tema. Pero es la verdad, esos carros comercialmente no valen la pena. Usted meterse en esos proyectos no vale la pena, porque muchas veces usted va y lo mira y
como hice yo, así a simple vista, a ojo, le puede calcular algo. Pero si el golpe llega a ser un poquito más duro de lo que uno piensa, el arreglo puede llegar a ser mucho más caro, principalmente si afectó el motor. Claro, y como lo dije al principio, no todos los carros de aseguradora o no todos los carros con siniestro en mayor cuantía son carros estrellados. Hay ocasiones donde el siniestro puede ser de mayor cuantía por una indemnización o porque el carro se lo robaron y lo pagaron todo y luego lo recuperaron, o a veces el carro se puede ver intacto, ni un solo rasguño, pero el carro fue inundado. Y cuando estamos hablando de un carro inundado, eso es un pisapapeles muy costoso. Si un carro estrellado y arreglado, de por sí, digamos que no es que valga mucho la pena, un carro que fue inundado, definitivamente no vale la pena. Vuelvo y digo, es un pisapapeles muy costoso. Pero entonces, en los otros dos casos, por ejemplo, en un carro que fue robado, lo pagaron y luego lo recuperaron, es un carro que está en buen estado mecánico, en buen estado físico, posiblemente no tenga absolutamente nada. Simplemente el reporte del siniestro de mayor cuantía, que vuelvo y digo, le va a bajar el precio a nivel comercial. Y segundo, que muchas veces ese reporte de robo que está en la policía se demoran muchísimo, pero muchísimo bajarlo. Se los digo por experiencia. Muchas veces, y los que se dedican a eso dicen, no, eso es rapidito, eso es así. No, se demora en algunas ocasiones mucho. Estamos hablando de varios meses. ¿Qué pasa? Cada vez que llegas a un retén, lo revisan, se da cuenta que el carro tiene reporte de robo, te van a poner a parir un buen rato, tienes que vivir con una carpeta llena de papeles para demostrar que el carro fue recuperado y que es simplemente demora de ellos, que no lo han bajado. Y en otras ocasiones, que digamos, lo primero, digamos, tiene solución. Te pueden a veces poner a parir, pero generalmente tiene solución. Pero lo que se dificulta un poco más es que un carro que fue robado y luego recuperado, digamos que el 99% de las veces, cuando no lo han desguazado, es porque lo han gemeleado. Y tiene por las calles 2, 3, 4, 5 carros gemelos. Y ahí vienen los chicharrones, vienen los problemas también. Porque en el momento que caiga un carro gemelo, comienzan a buscar los otros, van a llevar el suyo, mientras que revisan cuál es el original, porque hay carros gemelos que quedan prácticamente idénticos al original, pues te vas a quedar sin carro un buen rato. Entonces, esos carros que fueron robados y recuperados, yo no los recomiendo. Pueden estar buenos, pueden estar intactos, pero la molestia, los malestares y la pérdida de tiempo que en ocasiones, no siempre, pero muchas ocasiones, la mayoría de las veces que te hacen pasar, simplemente no valen la pena. Y finalmente quedan los carros siniestros con pagos a terceros, que muchos de esos pagos son de menor cuantía, 3, 4, 5 millones, que no sé, que llegaste y estrellaste una moto y pagaron la moto, ¿sí? O tuviste que pagar una indemnización de invalidez o algo que no era muy alta, bueno, listo, menor cantidad. Pero cuando una indemnización, un pago a tercero, llega a ser alto, ahí ya hubo algo bastante fuerte. Generalmente con difuntos encima. Y no sé ustedes, pero yo no me sentiría bien sabiendo, siendo consciente que el carro que tengo tiene unos cuantos muñecos encima. Vuelvo y digo, yo, no sé ustedes. Claro, pueden haber pagos a terceros por, no sé, el carro se estrelló y se llevó una casa por delante, que también tienen que pagar esos arreglos. Digamos que ahí queda difícil saber por qué fue el pago a terceros, porque simplemente va a decir, no sé, siniestro de 80 millones, 100 millones, pagos a terceros, va a decir eso, pero no va a decir puntualmente, no, es que se pagó 3 muñecos, o se pagó una casa, o se pagó un caballo, se pagó, no sé, algo, un daño a terceros, simplemente decir daños a terceros. Entonces, no sé, para mí, pues digo, para mí no es un negocio. De por sí, ya de por sí, les recomiendo a ustedes que carros con, así sean siniestros de menor cuantía, bajitos de 3, 4 millones, pero cuando son muchos, tampoco valen la pena por el tema comercial, no porque el carro esté malo, no, en muchas ocasiones está hasta mejor que uno que no tenga siniestros, porque recuerden, simplemente un siniestro es cuando la aseguradora ha pagado algo, pero un carro puede estar estrellado, puede tener unos cuantos muñecos encima y no tener siniestros, porque si el carro no estaba asegurado y el que pagó fue del bolsillo del mismo man o la misma persona, pues no va a tener ningún siniestro. Pero cuando tiene esos reportes se pueden revisar y uno se da cuenta,
pues le merma mucho comercio y se dificulta la venta. Yo sé que no todo el mundo le va a poner problema. Hay personas que dicen, eso no importa. Pero la mayoría sí le pone problema. Entonces, es un dolor de cabeza. Que aunque usted no se dedique a eso, por ejemplo, a mí no me conviene porque un carro con siniestros, con 2, 3, 4, 5 siniestros, así sean de menor cuantía, son durísimos de vender. Y así ustedes no se dedican a lo mismo que yo, el día que usted necesite venderlo, va a ser un dolor de cabeza. Entonces, para mí, no valen. Carros de salvamento, carros de aseguradora, no valen la pena. Pero eso ya entra en el criterio de cada uno y qué tanta paciencia o qué tanto riesgo quiere asumir. Espero que les haya servido, les haya gustado esta información. Ya saben, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Nos vemos en una próxima.